Cordial saludo, tutor y compañeros. Les habla Candice Rodríguez Rivera, estudiante del programa Licenciatura en Filosofía. En esta oportunidad voy a abarcar el conocimiento y el desarrollo del pensamiento filosófico de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nace en Ámsterdam en el siglo XVI bajo el seno de una familia judía. Nace en el año 1632 y muere en el año 1677 a raíz de la enfermedad la tuberculosis. Su desarrollo conceptual y teórico se genera mediante correspondencias y cartas en donde expresa su postura y además todo su desarrollo del pensamiento filosófico. Sus obras más célebres y todas sus publicaciones se realizan posterior a su muerte. Dentro de esta se debe destacar específicamente el libro La Ética, el cual es considerado una de sus obras más filosóficas y que abarca el mayor contenido filosófico. Desde esta perspectiva es importante tener en cuenta que Baruch Spinoza presenta y representa una transgresión al pensamiento de su época. En su época, ubicarnos en el siglo XVI y siglo XVII, se explicaba a raíz de la divinidad de Dios, de la fe y el amor, la existencia de todo y la explicación de todas las circunstancias del mundo, de todo lo explicable y lo inexplicable a través del amor, la fe y Dios, como un todo que irradia todo hacia abajo. Para Baruch Spinoza, cambia el contexto, a la par de Dios, asimila la naturaleza y lo establece como una sustancia que genera por sí sola la razón de su existencia. Desde esta perspectiva, él abarca desde algo general hasta algo específico, en donde lo general es Dios o la naturaleza, lo cual es infinito, abarca absolutamente todo y explica absolutamente todo. Es una verdad absoluta. Y desde esa verdad absoluta, que abarcaría todo y irradiaría todas las razones y la explicación del mundo, se encuentra también los humanos. Y los humanos, a través de la razón, debemos comprender nuestra realidad, nuestro contexto y nuestra relación con el universo y el entorno. Es importante tener en cuenta que para Baruch, Dios es causa y una existencia cierta, como una sustancia. Desde esta perspectiva, Spinoza transgrede el viaje filosófico cristiano de su época, lo que le representa a su vez que lo excomulgaran, que lo señalaran y lo excluyeran tanto de su cultura como de la época o de su entorno religioso. Desde esta perspectiva también es importante tener en cuenta que en la obra o su libro más célebre, que es considerado el que tiene mayor desarrollo filosófico, es La Ética. Desde esta obra se establecen los axiomas y establece una explicación lógica y racional desde la perspectiva de cómo matemáticamente puedo explicar lo lógico de su teoría filosófica, asimilando a Dios o la naturaleza como dos iguales dentro de las circunstancias de la infinitud, de la explicación misma desde su existencia, de por qué existe y desde dónde existe y para dónde existe. Y además, algo muy importante, y es que Baruch Spinoza aborda temas sociales. Una de las circunstancias, sobre todo su desarrollo teórico y conceptual filosófico, tiene que ver con la Biblia. Dentro de la Biblia aparece un paraje muy importante y es amar unos a los otros. Amar unos a los otros. Amar al otro como a ti mismo. Desde este punto de partida, Spinoza desarrolla un concepto político, institucional y social, donde señala que hay una reciprocidad entre las relaciones sociales de unos con otros y que este tipo de relaciones, que es recíproca, abarca lo que debe conllevar a una política y la institucionalización.
Son conceptos, teorías que para su época son extraordinarios y transgreden la tradición de la explicación de la fe y el amor como la única verdad. Esta circunstancia además es importante tener en cuenta que Spinoza se convierte en un filósofo que establece y desarrolla su pensamiento filosófico en medio del siglo XVII, entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, pero que no encaja ni en la filosofía medieval, pero no encaja en la filosofía moderna, porque no desaparece la idea de Dios. Él no parte de que Dios no existe, no, él parte de la idea de que Dios existe, es infinito, su existencia es explicada, verdad absoluta o la naturaleza. Y desde ese punto de partida, asimilando Dios o la naturaleza, es que desarrolla todo su pensamiento y todo lo que tiene que ver con las explicaciones lógicas o los interrogantes o intereses de su pensamiento filosófico. Esto es algo muy importante frente a nuestro conocimiento de nuestra área en estos momentos que estamos abarcando filosofía medieval, porque es una persona que no encaja en lo normal, en lo lógico, y por eso su importancia y la necesidad de que su conocimiento y desarrollo del pensamiento filosófico sea abarcado y desarrollado en la actualidad, porque tiene mucho de actual, porque tiene mucho de transgresor de esas realidades pragmáticas y tradicionales que se generan a través de la religión y de la explicación de Dios como una verdad absoluta, dejando de lado todo lo demás que también tiene circunstancias especiales, como es el caso de la naturaleza para el filósofo Baruch Spinoza. Muchas gracias.